Presento la comunicación del título Evolución clínica en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica tratados con valsartán sacubitril. Este es un medicamento que demostró su eficacia en un estudio de hace un par de años, el Paradigma HF, donde en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducidas cumplió con su objetivo primario, que era la reducción de eventos de mortalidad cardiovascular y ingresos hospitalarios por descompensación de insuficiencia cardíaca, y en el objetivo secundario era reducción de la mortalidad por cualquier causa. Estos objetivos, el cumplimiento de este ensayo clínico se reflejó en las nuevas guías del manejo de la insuficiencia cardíaca, donde este fármaco se le atribuye una evidencia 1 BR, basado sobre ensayos clínicos randomizados, como fármaco capaz de reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes con fracción de eyección reducida en el conjunto de un tratamiento con los fármacos habituales o ya previamente recomendados. El motivo por el cual consigue estos resultados probablemente es explicado por lo que son los resultados del ensayo clínico PROOF-HF, donde el grupo de intervención con valsartán sacubitrilo hubo una mejoría en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a los 12 meses de iniciar el tratamiento, y también hubo una reducción de lo que es un marcador de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducidas, como es el BNP. ¿Qué pasa con los pacientes con enfermedad renal crónica? Las ideas no son del todo así claras, porque de una parte en estudios experimentales sí que parece que hubo una mejoría de lo que era el lentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica, expresada como filtrado glomerular estimado, así como una mejoría de la proteinuria. Pero en una subanálisis de pacientes con enfermedad renal crónica entre 60 y 30, porque los menos de 30 era un criterio de exclusión del ensayo clínico. Bien, en estos pacientes sí que hubo un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad renal crónica, pero a expensas de un aumento de la proteinuria. Se realizó también otro estudio prospectivo, que es el HARP-3, donde se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica avanzada de cualquier causa, y esto quita probablemente un poco de interés al estudio, y también con un porcentaje de insuficiencia cardíaca muy reducidas. En estos pacientes se vio que había una mejoría del ProBNP, pero no cambios en la función renal. Entonces, nuestro objetivo era analizar las características demográficas de las variables clínicas, así como el impacto a nivel renal y cardiovascular del tratamiento con valsartán sacubitrilo en pacientes con insuficiencia cardíaca y diagnóstico de renal crónica. Es un estudio transversal, retrospectivo, observacional, unicéntrico, donde se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca en fracción de eyección reducida y enfermedad renal crónica, visto al menos una vez por el servicio de nefrología, que iniciaron tratamiento con valsartán sacubitrilo. Se revisaron las historiales electrónicos. Hubo 146 pacientes tratados a lo largo del 2016-2019 y 25 cumplían con los criterios previamente comentados. Se recogieron variables demográficas y clínicas y se analizaron con un análisis estadística. Cuando vamos a ver las etiologías de la enfermedad renal crónica de estos pacientes, la gran mayoría era multifactorial. El diagnóstico es clínico, no es mediante biopsia. Con multifactorial se entiende que una causa sobre todo vascular, donde pueden coexistir diabetes, hipertensión o patologías vasculares. Cuando vamos a ver las características demográficas de los pacientes entre enfermedad renal crónica y el grupo control, no enfermedad renal crónica, los pacientes con enfermedad renal crónica eran más mayores, la gran mayoría eran hombres, eran la gran mayoría, casi todos hipertensos, y un buen porcentaje, más del 60%, diabéticos. Sobre todo, la gran mayoría había tenido un evento cardíaco previo. De contra, tenían una clase funcional mejor respecto al grupo control, y eso normalmente se explica cuando se van a ver el tratamiento basal de los pacientes al iniciar el tratamiento, donde la gran mayoría llevaba diuréticos y un buen porcentaje también ISGLT2, que sabemos también tenga un efecto como diurético. Cuando vamos a ver los resultados después de una medida de seguimiento de 13 meses, podemos ver que en los pacientes con enfermedad renal crónica no hubo ningún cambio en la creatinina basal, y esto
Y esto es indicativo porque sería esperable en pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, un deterioro progresivo de la función renal de alrededor de 5 mililitros minutos cada año. Y, y esto, pero sí que hubo un pequeño repunte de lo que era la proteinuria, aún no fuera significativo. Mientras sí que significativo fue lo que era la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, así como una reducción del ProBNP. Nuestros pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron tasa de eventos cardiovasculares, entendiendo ingresos, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, muertes cardiovasculares o angina inestables o necesidad de cateterizaciones, el doble respecto a los pacientes sin enfermedad renal crónica. Y cuando nos centramos sobre lo que ha sido el manejo del tratamiento, bien, los datos en rojo reflejan que los pacientes con enfermedad renal crónica, solo el 16% pudimos conseguir la dosis máxima del fármaco, una cifra relativamente similar a lo que eran los pacientes sin enfermedad renal crónica, donde solo el 13% pudo conseguir este objetivo, y en el 40% de los pacientes tuvimos que modificar la dosis o llegar a interrumpirla en el 17% de los pacientes. Cuando vamos a ver las causas de la modificación de dosis, en el 30% fue una decisión clínica, en el 10% el abandono del tratamiento porque suele ser un tratamiento muy caro, y como podemos ver cuando nos centramos en los efectos adversos que son alrededor del 28% del total de pacientes, pero cuando nos centramos en las causas de modificación de dosis, el 46% fue por hipotensión y en el 18% por hipertensión. Entonces, concluyendo, el valsartán y sacubitril es un fármaco que aporta beneficios cardiovasculares, inclusive en pacientes con enfermedad renal crónica, sin perjuicios de la función renal. El paciente con enfermedad renal crónica se caracteriza por un mayor número de comorbilidades y eventos cardiovasculares, y es fundamental un seguimiento estricto del paciente con enfermedad renal crónica en tratamiento con valsartán sacubitrilo para conseguir una mejor titulación del fármaco y reducir los efectos. Cualquier pregunta o observación os ruego que me contactéis a mi correo electrónico. Muchas gracias.